Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos embarcamos en una exploración fascinante, la verdad. Vamos a desmitificar un tema que parece estar en todas partes, pero que muy pocos comprenden realmente. Las finanzas descentralizadas, o como se las conoce habitualmente en el sector, DeFi. Hola, pues sí, encantada de estar aquí para hablar de este tema que genera muchísima curiosidad y, francamente, bastante confusión. Totalmente. Y para guiar nuestra conversación hoy, hemos reunido una serie de datos, apuntes y extractos fundamentales basados en la obra DeFi for Dummies. Es un libro escrito por la doctora Seo-Yeon Kim y publicado en 2023. Un material excelente, por cierto. Muy bueno, sí. Pero antes de arrancar, quiero dejar clara nuestra misión en este análisis. No es, bajo ningún concepto, ofrecer consejos de inversión. Nada de eso. Claro, eso es importantísimo recalcarlo. Cero consejos financieros. Exacto. Lo que buscamos aquí es eliminar de una vez por todas esa barrera de jerga técnica tan intimidante. Queremos entender cómo ha evolucionado el concepto mismo del dinero y, sobre todo, descubrir cómo se pueden dar los primeros pasos prácticos en este ecosistema sin meter la pata de forma catastrófica. Es un enfoque muy sensato, porque, las finanzas descentralizadas combinan matemáticas, criptografía, informática, economía. Todo junto forma un cóctel que, a primera vista, puede resultar muy difícil de digerir. Ya intimida bastante. Bastante, sí. Sin embargo, la premisa de los documentos que estamos manejando es clarísima. No hace falta tener un doctorado en ingeniería de software para comprender los conceptos básicos o seguir los pasos prácticos. Exacto. Para quienes nos escuchan, el valor de esta charla es muy claro. Tanto si el objetivo es simplemente entender de qué hablan las noticias financieras por la mañana, como si hay un deseo real de saber qué es exactamente una billetera Web3, este análisis sentará las bases necesarias sin abrumar a nadie con un exceso de información técnica. Eso esperamos, desde luego. Vale, vamos a desglosar esto, porque revisando el material hay un planteamiento histórico que resulta de lo más revelador. Se compara lo que se podría llamar el DeFi primitivo con el sistema que utilizamos hoy en día en nuestro día a día, para luego conectarlo con el DeFi moderno. Y usa el ejemplo del trueque. Claro, es que la historia del dinero es cíclica. Si pensamos en cómo funcionaba el mundo antes de que existieran los bancos, ese DeFi primitivo del que hablamos era en esencia el trueque entre vecinos. Un intercambio directo, sin nadie en medio. Justo. Alguien cultivaba trigo, otro criaba gallinas y simplemente intercambiaban los bienes en su círculo cercano. No había registros formales, no había contratos sellados ante notario. La propiedad de algo se determinaba pura y simplemente por la posesión física. Lo tienes en la mano, es tuyo. Eso es. Y luego la sociedad crece, se vuelve más compleja y pasamos a lo que conocemos como finanzas centralizadas, el CEFI. Exactamente. Las instituciones centralizadas no surgieron por un capricho, nacieron por una necesidad imperiosa en cualquier mercado a gran escala, aportar confianza y mantener un registro fiable de las transacciones. Claro, porque ya no conoces al vecino con el que haces el trato. Efectivamente. Pensemos en la venta de un coche. Lo que realmente se está transfiriendo no es solo un trozo de metal con ruedas, sino el derecho legal a acceder y usar ese vehículo. Sin un sistema centralizado de registro, como la Dirección General de Tráfico en España, por ejemplo, que corrobore quién es el dueño, reinaría el caos absoluto. ¿Sería imposible saber de quién es qué? Totalmente. El banco, por su parte, actúa como ese intermediario de confianza que custodia el dinero de unos para prestárselo a otros. Pero claro, luego llega la tecnología blockchain y le da la vuelta a todo. De repente, nos encontramos con el DeFi moderno, donde cualquier persona puede bloquear sus fondos en contratos inteligentes, que son simplemente programas informáticos, y tomar un préstamo sin tener que pisar jamás una sucursal bancaria. Es un salto enorme. Y hay un concepto sobre esto en las notas que me dejó boquiabierto. Se analiza Bitcoin no solo como una moneda, sino como una DAO, una organización autónoma descentralizada. Es un cambio de paradigma brutal, ¿verdad? Es que es alucinante. Estamos hablando de una red valorada en $1 billón que funciona, valida transacciones, ejecuta órdenes y asegura todo su sistema sin que haya absolutamente ningún líder al mando. ¿Así es? No hay un director general, no hay una junta directiva tomando decisiones en una sala de reuniones. Es simplemente código ejecutándose. Es un concepto que desafía por completo nuestra comprensión tradicional de las estructuras corporativas.
Al operar a esa escala monumental y con tanto valor económico en juego, esta supuesta empresa descentralizada no puede depender de la buena voluntad de la gente. Claro, nadie confía a ciegas en extraños por Internet. Exacto. El protocolo subyacente de Bitcoin está diseñado criptográficamente para incentivar económicamente el comportamiento honesto y a la vez estar blindado contra actores maliciosos. Y esto nos lleva a un fenómeno interesantísimo sobre la psicología humana frente a esta tecnología. Ah, madre mía, sí. Me hizo reír a carcajadas cuando leí sobre el bucle infinito CeFi-DeFi. Es que retrata perfectamente la naturaleza humana. Es un reflejo perfecto, sí. Resulta que históricamente la gente empieza guardando su dinero en efectivo bajo el colchón, que vendría a ser ese DeFi primitivo. Todo está bajo el control absoluto del individuo. Pero luego entra el miedo. El miedo a que entren a robar a casa o a que haya un incendio y se queme todo. Claro, el factor riesgo. Entonces, buscando seguridad, deciden llevar ese dinero a un banco, entrando de lleno en el CeFi, las finanzas centralizadas. Delegando la responsabilidad. Justo. Pero pasa el tiempo, llegan las crisis económicas, la gente se harta de las comisiones abusivas de los bancos o pierde la confianza en el sistema tradicional por el motivo que sea, y deciden que quieren ser soberanos de su propio dinero. Así que se pasan a las criptomonedas, adoptando el DeFi moderno. Y ahí es donde la trampa se cierra. De repente, el usuario medio se da cuenta de que es un desastre siendo su propio banco. Empiezan a perder las contraseñas, olvidan dónde guardaron sus claves de acceso en un papelito, se estresan. La responsabilidad pesa mucho. Muchísimo. ¿Y qué hacen para solucionarlo? Terminan entregando sus criptomonedas a grandes plataformas de custodia que en la práctica funcionan de manera idéntica a los bancos tradicionales, volviendo al punto de partida del CeFi. Es un ciclo que no tiene fin. Ese bucle infinito ilustra una realidad innegable. A los seres humanos, por lo general, nos cuesta horrores asumir la responsabilidad total y absoluta sobre nuestro patrimonio sin una red de seguridad. Queremos a alguien a quien culpar si algo sale mal. Exactamente. Las instituciones centralizadas surgieron para ofrecer protección y un servicio de atención al cliente al que poder reclamar. Al intentar eliminar al intermediario para democratizar las finanzas, a menudo los usuarios se topan con plataformas que tienen interfaces súper complejas y donde un pequeño error humano es implacable e irreversible. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque además de las dificultades técnicas, hay un problema de relaciones públicas gigantesco en este sector. De imagen, completamente. En los textos se menciona el efecto cuerno de las criptomonedas. Básicamente es lo opuesto al efecto halo. Como vemos, constantes fluctuaciones extremas de precios, gente que se hace millonaria en 2 días y escándalos de estafas en las noticias, absolutamente todo lo relacionado con el ecosistema cripto queda manchado por una reputación pésima. Paga justos por pecadores. Exacto. Y claro, existe este mito persistente de que el DeFi es básicamente el patio de recreo para el blanqueo de capitales y los delincuentes. Es un mito tremendo y fundamentalmente incorrecto desde un punto de vista técnico. Pero a ver, siendo sinceros, siempre vemos en los telediarios que los hackers secuestran los servidores de un hospital o de una empresa y piden el rescate en Bitcoin. Da la impresión de que es el salvaje oeste y el paraíso absoluto del cibercrimen. Entiendo perfectamente esa percepción. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero la ironía de todo esto es que una cadena de bloques pública es probablemente el peor lugar del mundo para esconder dinero ilícito. El peor. El peor, sin duda. A diferencia del dinero en efectivo, que no deja ningún rastro y puede moverse en maletines por la frontera sin dejar constancia histórica, las blockchains son registros públicos inmutables. O sea que cualquiera puede ver lo que está pasando. Todo queda ahí grabado. Cualquiera. Cada transacción, cada movimiento de una cuenta a otra, por minúsculo que sea, queda grabado para siempre a la vista de todo el mundo. Las entidades policiales y las empresas de seguridad adoran esto. Curioso, no se suele hablar de esa parte. Para nada. De hecho, cualquier plataforma legítima que opere en este espacio utiliza firmas de análisis forense de blockchain. Una de las más famosas es Chainalysis. ¿Y qué hacen exactamente estas firmas forenses? Rastrean de forma automatizada todos los fondos y asignan puntuaciones de riesgo a las cuentas. Si unos hackers piden un rescate y reciben fondos en una billetera digital, esa cuenta acaba inmediatamente en una lista negra o gris al menos. Los marcan.
Los marcan, exacto. Lo que argumentan los expertos es que tener 10 millones de dólares en criptomonedas obtenidas de forma ilícita hoy en día es inútil, porque gastarlos en el mundo real es casi imposible. Por el rastro. Claro. En el momento en que el delincuente intenta transferir ese dinero a una plataforma de cambio para convertirlo en euros y comprarse una casa, el sistema detecta que esos fondos vienen de un hackeo, la cuenta se bloquea automáticamente y se avisa a las autoridades. Es como intentar pagar un café con un billete manchado con esa tinta de seguridad de los bancos, pero a escala global. Tal cual. El sistema te detecta enseguida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que necesitamos empezar a entender de qué estamos hablando realmente para separar el ruido mediático de la realidad tecnológica. Y para eso, hay que dominar un poco la sopa de letras del sector. Hay mucha terminología, es verdad. Muchísima. Hay un punto de confusión constante que veo por todas partes, la diferencia entre Web 3.0 y Web 3. Se usan como si fueran sinónimos, pero ¿realmente lo son? Es un error común meterlos en el mismo saco, pero son universos completamente distintos. Web 3.0, con el punto cero, es la visión original de la web semántica. La que propuso el creador de Internet, ¿no? Esa misma. Es una generación de Internet enfocada en la interconectividad utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial para que las máquinas comprendan el contexto de la información. Vale, ¿y la Web 3? Todo junto. Web descentralizada, construida sobre tecnología blockchain, donde el objetivo principal es devolver la propiedad de los datos y el valor económico a los usuarios, quitándole el monopolio a las grandes corporaciones tecnológicas. Vale, aclarado ese punto, hay otro término que está hasta en la sopa, los famosos NFT, o tokens no fungibles, frente a las criptomonedas normales que son tokens fungibles. Esa es otra distinción vital. Y la mejor forma de entenderlo es con una analogía muy visual que aparece en los textos. Sí, la de los billetes y las entradas. Exacto. Pensemos en los tokens fungibles como un Bitcoin, un Ethereum o incluso un euro tradicional como billetes físicos. Si alguien tiene un billete de 20 euros en la cartera y lo cambia por otro billete de 20 euros de un amigo, le da exactamente igual. Claro, 20 euros son 20 euros. Ambos valen lo mismo. Son idénticos en su función y totalmente intercambiables. Eso es la fungibilidad. Perfecto. ¿Y la parte no fungible? Por otro lado, los NFTs, los tokens no fungibles, son como entradas para un concierto. Al comprar una entrada, no da igual cuál te toque. Ni de broma, yo siempre quiero primera fila. Lógico. Una entrada puede poner al espectador en primera fila, con acceso al backstage, y otra entrada le manda a la última fila del estadio, donde apenas se ve el escenario. Y pagas distinto por cada una. Efectivamente. Aunque ambas son entradas para el mismo evento y tienen el mismo formato físico o digital, cada una es única. Tiene un código de asiento distinto y representa un valor y una experiencia totalmente diferentes. No son intercambiables de tú a tú. Me encanta esa comparación. Elimina toda la confusión de un plumazo. Ahora, sabiendo todo esto, hay otro tema clave. ¿Cómo sabemos si todos estos proyectos y tecnologías se están usando de verdad? Buena pregunta. Porque durante años, la prensa se ha centrado en lo que llaman la capitalización de mercado y en el volumen de operaciones diarias para decir si una criptomoneda es un éxito o un fracaso. Lo fascinante aquí es que esas métricas, en el mundo de las finanzas descentralizadas, son increíblemente engañosas. ¿Engañosas? ¿Por qué? La capitalización de mercado, que es básicamente multiplicar el número de tokens por su precio actual, no muestra el uso real de una plataforma. ¿Por qué? Porque muchísimas personas simplemente compran esos activos para retenerlos. Es pura y dura especulación, esperando venderlos más caros en el futuro. Siguiendo con la analogía, es como si unos inversores compraran miles de entradas de concierto solo para revenderlas más caras. Exacto. Pero llegado el día del evento, el estadio está vacío. Nadie ha ido a escuchar la música. Tal cual. El valor aparente es altísimo, pero la utilidad real es cero. Entonces, si la capitalización de mercado es solo especulación, ¿cuál es la métrica real? ¿Qué hay que mirar para saber si hay vida inteligente dentro de un proyecto DeFi? Hay que fijarse en una métrica llamada TVL, que por sus siglas en inglés significa Total Value Locked, o valor total bloqueado. El TVL. El TVL. Esta es la prueba del algodón. El TVL calcula la suma real de todos los tokens que los usuarios han depositado y bloqueado activamente dentro de los contratos inteligentes de una aplicación en concreto. O sea,
dinero que está trabajando. Exacto. Si un protocolo tiene un alto valor total bloqueado, significa que los usuarios están interactuando de verdad. Están pidiendo préstamos, proveyendo liquidez o haciendo intercambios. Demuestra utilidad real, no solo la fiebre del mercado secundario. Entendido el vocabulario, llega el momento de mancharse las manos. Las fuentes que manejamos dedican bastante espacio a cómo dar los primeros pasos prácticos sin perder hasta la camisa en el intento. Que es muy fácil perderla, la verdad. Vaya si lo es. Y todo este viaje empieza siempre en el mismo sitio, una billetera digital. Especialmente se menciona MetaMask, que funciona como una extensión en el navegador web. Y aquí es donde entra la diferencia más crítica de todo el ecosistema, el mercado custodial frente al no custodial. Es posiblemente la decisión más importante que toma un usuario al entrar en Web3. ¿Cómo lo diferenciamos de forma sencilla? Para visualizarlo fácilmente, usar un servicio custodial, como podría ser un gran mercado de intercambio tipo Coinbase, es como llevar ropa a una tienda de segunda mano en consignación. Vale, se la dejas a ellos. Eso es. El usuario entrega sus prendas, la tienda las guarda en su almacén y uno confía en que no se incendie el local y en que la tienda gestione las ventas adecuadamente. Ellos tienen la custodia. Vale, el intermediario tiene el control. ¿Y el no custodial? Un servicio no custodial, como usar MetaMask, es como usar la plataforma de clasificados de eBay. El usuario mantiene el control absoluto y físico de los bienes en su propia casa hasta el preciso instante en que un contrato inteligente ejecuta una venta. Nadie más tiene acceso a la caja fuerte. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de la inmensa responsabilidad que implica. Inmensa. Es ser tu propio banco de verdad. Claro. En este entorno no custodial no hay un botón de «He olvidado mi contraseña», que te mande un enlace mágico al correo electrónico para solucionarte la papeleta. El proceso de creación de la billetera genera una frase de recuperación secreta. Que suele ser una lista de 12 palabras generadas al azar. Y esas 12 palabras son las llaves absolutas e irreemplazables de los fondos. Literalmente la llave maestra. Y, madre mía, fíjate en el detalle matemático sobre esto porque es para quedarse helado. Imaginemos que alguien, por error, guarda sus 12 palabras en un documento público, un blog, lo que sea. Pasa más de lo que creemos. Ya. Y el usuario piensa, bueno, las he guardado desordenadas. Aunque alguien las encuentre, no sabe el orden correcto, así que el dinero está a salvo. Es un error de cálculo garrafal. Totalmente. Las matemáticas detrás de esto demuestran que mediante un ataque de fuerza bruta informático, un hacker solo necesita intentar 479.001.600 combinaciones posibles para dar con la clave exacta. Que parece mucho, pero... Claro, ese número es el factorial de 12. Y ojo, que para un ordenador moderno de hoy en día procesar casi 500 millones de combinaciones... Es cuestión de segundos, ¿verdad? Es que lo revienta enseguida. Exacto, es un juego de niños. Un algoritmo básico lo saca en un instante. Por eso las advertencias de seguridad son tan insistentes y a veces aterradoras. Si esas palabras caen en malas manos, los fondos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Vuelan. Y si simplemente se pierden por un despiste, ni siquiera el equipo técnico de la empresa que creó la billetera puede hacer absolutamente nada. No hay un servicio de atención al cliente al que llorarle porque esa información no está en ningún servidor central. Al final es el individuo y sus 12 palabras contra el mundo. Es una lección de seguridad que no perdona. Pero, afortunadamente, para aliviar esa tensión inicial y el pánico al liar la parda y perder dinero real, el ecosistema tiene una red de seguridad espectacular para aprender. Las redes de prueba, o testnets, Que son fundamentales para los principiantes. funcionan como un simulador de vuelo. Se menciona mucho la red Ropsten, que sirvió como un campo de pruebas brutal porque además fue donde se ensayó una actualización técnica inmensa. Pasar de prueba de trabajo a prueba de participación. Sí, y para no perdernos en la jerga técnica, esa transición es fascinante. Prueba de trabajo era el sistema original, como el de Bitcoin, que requería granjas inmensas de ordenadores consumiendo electricidad masivamente para validar transacciones. El famoso minado que consume tanta energía. Ese mismo. Pasar a prueba de participación significó cambiar el modelo para que los validadores simplemente depositaran una fianza económica en la red, reduciendo el consumo energético en más de un 99%. Y todo esto se probó primero en esas redes de simulación. Lo más chulo de estas redes de prueba es que cualquiera puede conseguir dinero ficticio para practicar. Existen unas páginas web llamadas faucets o grifos que literalmente gotean esta moneda de simulación directamente a la billetera. Es muy práctico para trastear.
Con ese saldo ficticio es posible interactuar con los contratos inteligentes, hacer transferencias de prueba, pedir préstamos simulados, todo sin el más mínimo riesgo financiero. Es el entorno ideal para probar cosas y perderle el miedo a la interfaz. Esto plantea una pregunta importante que roza casi lo filosófico al evaluar todo este panorama. Sabiendo que el ecosistema requiere tantos conocimientos técnicos, de seguridad, que las interfaces siguen siendo poco intuitivas para el ciudadano de a pie y que el riesgo de error humano es implacable, ¿debería el DeFi reemplazar completamente al sistema financiero tradicional? Es que los obstáculos actuales que vemos en el mundo real son de tela. Por ejemplo, los famosos cajeros automáticos de Bitcoin, los BTMs. ¡Ay, los BTMs! Sobre el papel suenan geniales. La rampa de entrada más sencilla al ecosistema para cualquiera que vaya por la calle. Metes unos billetes y compras criptomonedas. Pero la realidad de la experiencia de usuario es un drama. Un drama absoluto. El cajero escupe un trozo de papel, una especie de billetera de papel con un código QR impreso, y los usuarios novatos se quedan mirándolo en medio de un centro comercial sin tener la más remota idea de qué hacer con él o cómo acceder a ese valor digital que acaban de comprar. Es evidente que la experiencia de usuario está a años luz de lo que estamos acostumbrados con las aplicaciones bancarias modernas. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con la anécdota de los problemas de usabilidad en el primer mundo. El verdadero potencial transformador de esta tecnología se hace evidente cuando miramos más allá de los mercados occidentales estables. ¿Hacia dónde deberíamos mirar entonces? Hacia las naciones en vías de desarrollo. Hay ejemplos concretos y estudios en marcha sobre cómo se podrían tokenizar los derechos de propiedad de la tierra utilizando NFTs. Interesante. Y para no dejar cabos sueltos con la terminología, esto se hace bajo un estándar llamado ERC-721, que es simplemente el nombre técnico del molde informático en Ethereum que garantiza que un NFT sea verdaderamente único e infalsificable. En muchas regiones del mundo, gran parte de la población carece de títulos de propiedad seguros. Claro. Tienen registros en papel que se queman, archivos que se pierden en inundaciones o directamente sistemas gubernamentales con niveles de corrupción que permiten que alguien altere los registros a su antojo. Exactamente. Al trasladar ese registro de tierras a una cadena de bloques pública e inmutable, se otorga una seguridad jurídica que antes era impensable. Y lo más poderoso viene después. ¿El qué? Al tener un título digital indiscutible de su tierra en forma de NFT, ese individuo, desde su teléfono móvil, en cualquier lugar del mundo, podría utilizarlo como garantía para pedir un préstamo en un protocolo DeFi global. Eso es inclusión financiera real. Significa saltarse por completo a los intermediarios corruptos o a los sistemas burocráticos ineficientes de su país y acceder a liquidez global de forma directa. Ahí reside la promesa fundamental de esta tecnología. No se trata simplemente de comprar una moneda digital con un logo gracioso esperando que suba de precio. Se trata de crear una infraestructura financiera que no requiera confianza en un intermediario o en un gobierno específico, sino confianza en las matemáticas y en el código auditable. Es un cambio de juego total. Lo es. A pesar de los bucles infinitos de los que hablábamos y de las interfaces engorrosas de hoy en día, las bases de un sistema verdaderamente revolucionario ya están operativas. Bueno, llegamos al final de nuestra exploración y quiero hacer una pequeña recapitulación del tremendo recorrido que hemos hecho hoy. Está claro que adentrarse en las finanzas descentralizadas no es un paseo por el parque. Desde luego que no. Nos enfrentamos a interfaces que a veces resultan frustrantes y a una curva de aprendizaje que exige asumir una responsabilidad personal casi intimidante sobre el patrimonio de uno mismo. Custodiar unas palabras secretas como si fueran el bien más preciado del mundo no es para todo el mundo. Hay que estar mentalizado. Sin embargo, hemos visto que la recompensa por superar esa barrera tecnológica es enorme. Hemos desmentido el mito de que esto es solo una herramienta para criminales, entendiendo cómo la transparencia de la blockchain es de hecho el peor enemigo del blanqueo de capitales. Así es. Hemos aprendido a diferenciar entre el ruido de la especulación y el uso real a través del valor total bloqueado, el famoso TVL. Y sobre todo hemos comprobado que esta tecnología tiene el potencial de brindar propiedad digital indiscutible y acceso financiero a nivel global, especialmente en lugares donde las instituciones tradicionales llevan décadas fallando. Ha sido un análisis sumamente esclarecedor y necesario. Para despedir este análisis a fondo, me gustaría dejar una reflexión en el aire que construye sobre la inmutabilidad técnica que hemos explorado hoy.
Adelante, somos todo oídos. Si los contratos inteligentes ya ejecutan acuerdos matemáticos inflexibles de forma automática, sin necesidad de que un humano apruebe cada transacción, ¿qué sucederá cuando los sistemas avanzados de inteligencia artificial comiencen a escribir, auditar y ejecutar sus propios contratos inteligentes en estas redes públicas? Eso da para otro análisis entero. Totalmente. Llegará un punto en el que el futuro de las finanzas descentralizadas ya no requiera en absoluto de desarrolladores humanos y veamos ecosistemas autónomos gestionando la liquidez financiera global por sí mismos, con máquinas negociando con máquinas a la velocidad de la luz. Es un escenario fascinante que sin duda redefine por completo los límites de la tecnología financiera. Una pregunta increíble para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las finanzas del mañana.